está dada por, eh, como les dije, su pared medial, que no hay mucho que aprender ahí. Tiene tres porciones, básicamente. La que está formada por el cartílago o septum nasal, o cartílago septal, como quieran llamarlo, cartílago cuadrangular, cartílago septal, ¿no? O cartílago del septum nasal. Y va a estar dado por una parte ósea, ¿no? Como todo en la nariz, siempre va a estar formada por cartílagos y huesos. ¿Cuáles son los cartílagos? O el único cartílago, el cartílago septal o cartílago cuadrangular, ¿no? Cartílago cuadrangular, ¿ya? Y la parte posterior va a estar formada por huesos. Son dos huesos que forman la parte posterior. La lámina perpendicular del etmoides, ¿no? O sea, el hueso etmoides tiene una parte que es como una pared, por eso se llama la lámina perpendicular del etmoides hacia arriba y el hueso vomer abajo, ¿no? El vomer va a estar abajo, ¿no? Suficiente, ahí se acabó la pared medial. Cartílago cuadrangular, lámina perpendicular del etmoides y vomer. Eso forma la pared medial. La pared lateral es un poco más compleja, hay más estructuras, ¿no? La pared lateral va a estar conformada por, básicamente, los cornetes, ¿no? Los cornetes bastante importantísimos por la función que desempeñan. Los cornetes desempeñan la función de eh, calentar el aire por la irrigación que tiene, humidificar el aire, filtrar el aire, ¿no? Entonces, eso demanda eh, cierta irrigación, ¿no? Son bastante irrigados los cornetes por eso. Y vamos a tener tres a cada lado, ¿no? Tres en la fosa nasal derecha, tres en la fosa nasal izquierda. Tres, el cual el más voluminoso, el más prominente, el que siempre vamos a ver, el cornete inferior, ¿no? El cornete inferior. Le sigue superior a este el cornete medio, ¿no? El cornete medio, el cornete medio. Y arriba de este va a estar el cornete superior, superior. Les había dicho que los cornetes son como repliegues que hace la mucosa, ¿no? Entonces vamos a tener que debajo de estos cornetes van a haber unos espacios. Estos espacios se conocen como meatos. Los cornetes van a definir los meatos. Si es el cornete superior, tenemos el meato superior. Si es el cornete medio, meato medio. Si es el cornete inferior, meato inferior. ¿Ya? Meatos. ¿Y qué otra cosa más vamos a ver acá? Como vemos, el septum nasal no llega hasta la parte posterior de la nariz, llega hasta cierto punto. Y en la parte posterior de la nariz, las dos fosas nasales se hacen una, ¿no? Hacen una cavidad, que es en la rinofaringe. Esta cavidad se llama coana, coana. Acá su nombre lo dice, coana. Ya, aquel que esté buscando las coanas y crea que es una estructura, está engañado. Es un espacio, un espacio, ¿ya? Las coanas son un espacio, ¿ya? ¿Qué otra estructura hay en la rinofaringe? ¿Qué otra estructura? Ven acá esto de aquí, es el rodete tubárico, ¿no? Rodete tubárico y adentro está la fosita de Rosenmüller. La fosita de Rosenmüller es donde desemboca la trompa de Eustaquio o tuba faringotimpánica proveniente de el oído medio. Entonces, eso es lo que vamos a reconocer, esas estructuras. Y acá en la parte superior, en adultos, son los vestigios, ¿no? Vestigios de lo que alguna vez en un niño fue las famosas adenoides. Las adenoides en los niños crecen hasta los 5 años, luego van a pasar por un proceso de involución y van a quedar solamente vestigios.
Eso es lo que vamos, las estructuras que vamos a reconocer y las estructuras que tenemos que tener presente en mente para posteriormente ver la patología, ¿no? Aquí vamos a ver un video más o menos de cómo se hace el examen de nariz, para que más o menos se vayan ubicando. Inspección. Se describe la forma de la nariz, si es aguileña, recta o chata, si el tamaño es proporcional a su cara, si está alineada o desviada. Para evaluar la permeabilidad, se le solicita al paciente que tape una de sus narinas y que inhale y exhale, con la finalidad de escuchar el sonido y evaluar si la narina correspondiente es permeable o no. Se evalúa la estructura que forma la nariz, puente, punta, columela y alas. Se observa la coloración, su integridad y humectación. Inspección armada. Rinoscopía. Sostenga derecha la cabeza del paciente, introduzca el espéculo nasal. Mantenga el mango del rinoscopio en forma lateral y observe el vestíbulo que está revestido de vibrisas. A continuación, incline ligeramente hacia atrás la cabeza del paciente para ver y describir la mucosa que reviste a los cornetes, así como la coloración, integridad y secreciones del tabique nasal. El tabique se localiza en la línea media y los cornetes hacia las paredes laterales de la cavidad nasal. Lo que observamos es solo el cornete inferior. Palpación. Se palpa la temperatura y sensibilidad en el puente, punta, columela y alas de la nariz. ¿Listo? ¿Se ven los videos y se escucha? ¿El audio está normal? Sí, doctor, sí se escucha. Todo bien, ¿no? Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos a seguir. ¿No tienen ninguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Listo. ¿Qué anomalías vamos a tener en la nariz? ¿O qué es lo que vamos a ver normalmente en la nariz? Por fuera, a la inspección, básicamente vamos a ver la simetría, ¿no? La simetría. En esta imagen de acá vemos que esta paciente tiene una nariz simétrica, ¿no? En cambio acá vamos a ver una asimetría, ¿no? Esta asimetría nosotros la conocemos como laterorrimia, ¿no? Latero que está para un lado, ¿no? Lateralizado. Rimia, nariz. Nariz lateralizado, nariz desviada. Ya, no se les ocurra decir septum nasal desviado acá, porque hablamos de septum nasal o tabique nasal desviado cuando vemos la nariz internamente, ¿ya? O sea, hasta acá ustedes pueden decir o describir una laterorrimia. Tiene laterorrimia izquierda, ¿no? O tiene la nariz asimétrica, por último, si es que no se acuerdan de la laterorrimia. ¿Cuándo vas a hablar de septum nasal desviado? Cuando hagas un examen de la nariz por internamente, ¿no? Internamente vas a ver, ahí recién vas a ver el septum nasal desviado. Que el septum nasal desviado tiene dos componentes. Uno convexo, ¿no? Hacia el lado de la desviación, ¿no? Y uno cóncavo, el lado lateral o contralateral al lado de la desviación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esa asimetría del tabique nasal, ¿no? Septum nasal desviado y la dirección donde está el lado abombado o convexo nos va a dar la desviación. Por ejemplo, esta nariz la estamos viendo que tiene una desviación hacia el lado derecho, ¿no? Derecho porque estamos viendo de frente al paciente. Entonces, septum nasal desviado a la derecha, ¿no? Muy bien. O también puedes hablar de septum nasal o tabique nasal cuando veas una radiografía o una tomografía, pues, ¿no? Cuando estás viendo realmente el tabique. Acá por fuera no vemos el tabique. Por fuera vemos la nariz, el eje nasal, que es muy distinto. Los huesos propios. Eso. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver
La nariz también la vamos a estudiar desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista radiológico, ¿no? Desde el punto de vista clínico, ¿qué nos interesa saber? Uno, el tabique desviado. Dos, la hipertrofia de cornetes. ¿Cuán grandes son los cornetes? Acuérdense que la patología más frecuente de la nariz son los pacientes con rinitis alérgica, ¿no? Los alérgicos. Y los rinitis alérgicos que van a tener cornetes enormes, pálidos, violáceos. ¿Ya? La otra patología frecuente es las fracturas, ¿no? Las fracturas. Podemos tener un paciente así de recto, súper, 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 súper de recto, pero no sabemos si está fracturado o no. Eso recién lo vamos a ver con la placa. ¿Cómo también podemos tener un paciente así? ¿No? Es importante, por eso les dije en un inicio. Anamnesis. ¿Qué pasa si este paciente viene y me dice, me he golpeado la nariz? Ah, pucha. A simple vista, ¿tú qué dices? No, está roto, pues no, está rotazo. Pero si te dice, ah, doctor, sí me golpeé la nariz, pero por si acaso mi nariz era así hace tiempo. Ya. Ahí puede ser que no esté roto, que simplemente su nariz es así, pues, ¿no? O que sí, pues efectivamente se haya roto más. Y eso ya lo vas a ver radiológicamente. Y con tu examen de palpación, pues, ¿no? Si acá ves, palpas, 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 lo hundes con toda tu fuerza y no se mueve, eso no está roto. Pero si apenas lo tocas, se mueve y crepita, está roto. Lo complementas con una radiografía. ¿Ya? Así tenga la terorriña, así tenga tu paciente evidentemente signos de que está roto, siempre pide una placa. ¿Ya? Nunca te olvides de eso porque por los temas médicos legales. ¿Ya? Y otra patología que es bastante frecuente en niños, cuerpos extraños. Bueno, los niños son terribles para cuerpos extraños y tienen una imaginación y una creatividad única para los cuerpos extraños. ¿Ya? Otra forma de estudiar la nariz o de verla desde el punto de vista un poquito ya más atrás, porque acuérdense que aquí solamente hemos visto hasta el cornete medio, a lo mucho, o sea, hasta aquí, casi nada. Para ver la parte posterior de la nariz ya usamos otros instrumentos como el fibroscopio o nasofibroscopio que nos permite entrar a través de la nariz con una camarita, como un fideíto flexible que entra hasta la parte de la rinofaringe, incluso si es que queremos hacer un estudio de las cuerdas vocales como acá, también lo podemos hacer, ¿no? Las radiografías clásicas, 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 clásicas que nos han enseñado desde hace mucho tiempo son las radiografías de los senos paranasales, ¿no? En la proyección de Batters o de Waters, como quieran llamarlo, y de Catwell, ¿no? Básicamente sirve para reconocer ciertas estructuras nasales y también los senos paranasales, ¿ya? La radiografía de Waters, también conocida como la radiografía mento-nasoplaca, ¿por qué? Porque es como si tú pegases tu mentón y la nariz en la pared y de la pared salga un rayo eh, X y se imprima en la plaquita, ¿no? Entonces es como si la foto la tomaras de abajo. Y aquí vemos la radiografía donde claramente en el número 3 se nos pintan los huesos propios de la nariz, 4 septum nasal, que lo vemos central, uno, el seno frontal. El seno frontal es el seno más irregular que vas a ver. Incluso puede ser asimétrico. Este puede ser más chiquito, este puede ser más grande. Los dos pueden ser iguales, los dos pueden ser colapsados. Es súper irregular. No es como los senos maxilares, por ejemplo, que siempre los vas a ver al costado de la nariz, ¿no? Bien cuadraditos. Acá vas a ver la órbita nasal, de órbita, ¿no? Acá el seno piso orbitario y el otro seno maxilar, el izquierdo, ¿no? Y en contraposición, la radiografía de Cadwell. La radiografía de Cadwell es como si tú agarraras tu frente y tu nariz y la pegaras a la pared y de la pared sale un haz de un rayo X y que se imprime en la plaquita, ¿no? Por eso la radiografía se ve como si la foto lo hubieses tomado desde arriba, ¿no? En el número uno sigues viendo el hueso frontal, el seno frontal, perdón. Tres, la órbita. 10, el septum nasal, ¿no? Septum nasal, que está central en este caso. Acá no se aprecian muy bien los huesos propios de la nariz, ¿ya? Entonces, para ver ciertas, para reconocer ciertas estructuras
No, no sirve. No sirve, nos ayuda, sí, no te voy a negar, pero para ver patología sinusal o patología del seno paranasal no ayuda mucho. Al contrario, te confunde. Porque si tú no tienes clara la patología sinusal, clínicamente, créeme que esta cosita de acá te va a parecer una opacidad. Esta cosita de acá te va a parecer otra opacidad. Esto de aquí, y todo te va a parecer una sinusitis. ¿Ya? Entonces, si no diagnosticaste la sinusitis clínicamente, no esperes que la radiografía te lo sople, te lo diga, te lo grite. ¿Ya? Más bien te va a confundir porque hay mucha superposición de estructuras. ¿Ya? Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Pero siempre es bueno que sepas las proyecciones, ¿no? Siempre es una pregunta de examen. No de acá, de otorrino, sino del seguro, los que postulan a salud o los que quieren hacer la residencia, ¿no? Preguntas clásicas. O los que van a dar el examen del ENAM. Radiografía de Waters. ¿Qué estructuras se visualizan o qué estructuras no se visualizan? Radiografía de Catwell. ¿Qué estructuras? ¿Para qué sirven? ¿No? Entonces, esas son las radiografías clásicas. Con respecto a oído, doctores, el examen de oído es bastante sencillo. ¿No? Los alumnos que llevan práctica conmigo es de rutina, ya saben ver oído. ¿No? El examen de oído puede ser, si bien es cierto, directo con la luz frontal y los espéculos de oído, perdón, esos son espéculos de oído, ¿no? Son como conitos que tienen una luz, ¿no? Dependiendo de tu paciente, si tiene mucho, un canal bien generoso, vas a poner este conito, si tiene un canal estrecho, un poquito más delgado, no, se puede ver, sí se puede ver a través con el conito de luz, perdón, con el espéculo de oído y con la luz se llega a ver el canal, el tímpano, que es lo que buscamos. Si nosotros queremos ver el tímpano a detalle, ya vamos a usar un instrumento un poquito más avanzado que es el otoscopio, ¿no? El otoscopio es un instrumento que tiene una fuente de poder, una fuente de luz, su espéculo de oído adaptado y su lente de aumento, que generalmente es por tres, ¿no? Triplica la imagen y esto ya nos hace ver el tímpano un poquito más grande, y en el tímpano vamos a reconocer ciertas estructuras. Pero antes de estudiar un poquito el tímpano, vamos a recordar, cosa que ya algunos lo saben, y qué bueno que lo sepan, porque es bastante importante. Vamos a recordar la anatomía del oído, ¿no? El oído tiene una anatomía bastante sencilla en realidad, no hay muchas estructuras que memorizar. Se divide en tres: oído externo, oído medio, oído interno, ¿no? ¿Por qué? Como a mis alumnos de práctica ya les expliqué, por qué se divide así. No es capricho de ningún otorrino, no es capricho de ningún cirujano, es capricho embriológico. ¿Ya? ¿Por qué se divide en tres partes? Porque el oído embriológicamente se forma de las tres capas embrionarias y las tres estructuras se forman como tres oídos distintos y al final de la embriogénesis todo se junta. ¿Ya? El oído externo está conformado por el pabellón auricular, tenemos acá la orejita, la famosa oreja, y el canal auditivo externo, ¿no? Canal auditivo externo y pabellón auricular forman el oído externo, formado por un lado la membrana timpánica, la caja timpánica y la trompa de Eustaquio, junto con la cadena de huesecillos, conforman el oído medio. Importantísimo estas estructuras, ¿ya? Trompa de Eustaquio, caja timpánica, membrana timpánica y cadena de huesecillos. Importantísimo y se forma muy aparte del anterior mencionado. Y el oído interno, ¿no? Conformado por laberinto anterior o cóclea, laberinto posterior o vestíbulo, y el nervio vestíbulo coclear, pues, ¿no? Nervio vestíbulo coclear u octavo paracraneal se forma también muy aparte, ¿ya? Y al final de la embriogénesis termina fusionándose todo con la consecuente división topográfica en oído externo, oído medio, oído interno, ¿ya? Muy bien.
Es así como tenemos el oído. Por eso es que cuando vemos patologías o malformaciones del desarrollo o malformaciones congénitas, no podemos decir que un paciente que tiene atresia o microtia o no tiene orejita, no puedo decir ese paciente es sordo. ¿Por qué? Porque puede haber fallado esta parte del oído, pero esta se formó perfectamente bien. ¿Me entienden? Como también puedo ver una oreja perfecta, un bebito que ha nacido con una oreja, pero modelo, un canal auditivo externo, pero impecable, un tímpano precioso. No puedo asegurar yo, ese chiquitín de hecho escucha. No, porque esto ya yo no lo veo. Y aquí puede haber estado la alteración del desarrollo y se malogró todo. ¿Me entiendes? Por eso es importante que sepas cómo se forma el oído. ¿Ya? Y con respecto al oídito, primero vamos a hacer un examen, ¿no? Una inspección de qué cosa vamos a ver. Primero, la orejita, la conformación de la oreja, los pliegues de los cartílagos, ¿no? El calibre del del meato auditivo, del canal auditivo externo, el calibre, si es que tiene adelante de la orejita o del meato auditivo, tiene este, fístulas preauriculares, apéndices preauriculares, que son anomalías del desarrollo, ¿no? Vamos a ver, uy, esto se pasó de frente a la patología. Bueno, vamos a ver si está estrecho, vamos a ver si tiene secreciones, ¿no? Eso es un examen de rutina, ¿no? Un examen, una inspección. Cuando introducimos el otoscopio, vamos a ver ya patología. Bueno, vamos a ver si es que tengo algo normal. Ya, nos hemos ido de frente a la patología. Sí. Primero vamos a ver la conformación del pabellón auricular, ¿no? Vamos a ver que tiene pliegues. El marco periférico es el famoso hélix. Delante del hélix vamos a tener el antehélix. Antehélix. Delante del meato auditivo vamos a tener el cartílago trago. Y delante del trago vamos a tener el antitrago. ¿No? Una vez que hemos hecho ese examen, procedemos a ver el meato auditivo, el calibre. Y luego de eso vamos a introducirnos nuestro otoscopio. Cuando introduzcamos el otoscopio dentro del oído, y si el canal auditivo externo está permeable, o sea, no tiene nada que lo obstruya, vamos a ver al fondo, vamos a ver al fondo la famosa membrana timpánica o tímpano, ¿no? Tímpano. La membrana timpánica es una capa, perdón, es una membrana que tiene una coloración blanco nacarada. Blanco nacarada que va a tener una característica muy importante, que brilla gracias a un repliegue que hace el tímpano en su cuadrante antero inferior. Ya en el cuadrante antero inferior hace un repliegue que cuando lo iluminamos brilla más que los otros y esto se le conoce como el famoso cono de luz. ¿Ya? Mejor dicho, ¿qué estructuras vamos a reconocer en el tímpano? Primero, vamos a ver esto de acá, este relieve que parece un huesito que está saliendo, ¿no? Huesito que está saliendo del tímpano es el famoso mango del martillo. Acá vemos en el esquema el mango del martillo, ¿no? Que va desde la periferia hasta el centro. En el centro, esto se conoce como umbo u ombligo, ¿no? Del ombligo, el mango del martillo generalmente lo vamos a encontrar a las 12, ¿ya? A las 12. O sea, mejor dicho, al medio, ¿no? Del medio hacia el ombligo. En algunos casos puede estar a la 1, en algunos casos puede estar a las 12, ¿ya? Siempre con una ligera inclinación. Y el cono luminoso siempre, siempre, siempre lo vamos a ver de antero inferior. ¿Qué quiere decir antero inferior? Que esta es la parte anterior. Esta es la parte anterior. ¿Qué quiere decir? Que estamos, si esta es la parte anterior, acá está la nariz del paciente, acá está su cabecita. Este es el oído derecho, pues, ¿no? Derecho.
Si estuviese el cono de luz al revés, estamos viendo el oído izquierdo. Y eso lo vamos a ver conforme vayamos viendo más oídos. Pero eso es la parte más o menos que ustedes tienen que visualizar. Los que tienen prácticas conmigo ya son unos maestros, unos duchos, o eso espero, en esto, ¿no? En otoscopía. Lo mismo que les estaba diciendo, si dividimos la membrana timpánica en cuatro cuadrantes que partan o que atraviesen el mango del martillo y uno que pase, el horizontal que pase por el medio, tenemos cuatro cuadrantes. Anteriores, posteriores, superior e inferior. Y de ahí sacamos antero superior, antero inferior, pósteros inferior, póstero superior, ¿no? Y en el antero inferior siempre vamos a ver el reflejo de luz o el cono luminoso. Bueno, pero si por A o B nosotros introducimos el otoscopio, nos podemos tener un canal auditivo externo ocupado, ya sea por cerumen o por algún cuerpo extraño. En este caso tenemos un insecto, ¿no? Ambas patologías bien frecuentes, ¿ya? Es importante, bueno, hoy día vimos el caso de un paciente que tenía cerumen impactado, ¿no? Cerumen impactado, más o menos se veía así. No confundir esto con la membrana timpánica, chicos, es muy distinto. ¿Listo? Y el tímpano, la membrana timpánica, la vamos a ver, podemos encontrarlo de distintas formas. Por eso es importantísimo en el examen primero evaluar el oído sano. Ya, primero nos vamos al oído sano. Siempre se evalúa el oído sano, porque ese te va a dar un reparo, un modelo de cómo es la anatomía del paciente, para que cuando veas el oído enfermo, te salga a la vista, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué oído estamos viendo? Si este es, partimos de aquí, este es antero inferior, acá está el conito, ¿no? Entonces se trata del oído izquierdo, porque eso está para adelante, quiere decir que la nariz está acá, ¿ya? Entonces, acá está el mango del martillo un poco más inclinado, ¿no? Ya no está tan a las 12, sino está como que a las 11, ¿no? Porque es el oído izquierdo, ¿no? Entonces, pero dentro de todo este oído está normal. ¿Qué vemos acá? Un tímpano un poco más eritematoso. Mira cómo está la periferia. Mira cómo está el mango del martillo, congestivo, eritematoso. En el C vemos una membrana timpánica abombada, ¿no? Probablemente este ya sea un oído con una otitis media aguda que tiene mucho contenido, mucho en la caja timpánica hay mucha materia, mucha pus, que está haciendo que la membrana timpánica se abombe y este abombamiento genera un dolor y si sigue coleccionándose, aumenta el abombamiento, ya se deforma la membrana timpánica, hay mucho eritema, esto ya el paciente ya no aguanta más con el dolor. El siguiente paso es que se perfore, ¿no? Tenemos aquí un tímpano perforado, una perforación timpánica. Ya, acá también tenemos otro tímpano que está bien eritematoso. Acá lo importante es ver el nivel hidroaéreo, ¿no? Que hay una burbuja, que quiere decir que todo el oído está lleno de materia y acá una bolita de aire atrapada. Aquí vamos a ver un video acerca de la anatomía, la fisiología del oído, perdón. Ah, no, el examen del oído. No, esta es la fisiología del oído. Presten atención, se escuchan los videos, ¿verdad, doctores? Los videitos son bastante interactivos. Sí, doctor, me escucha. Es un auténtico mecanismo de precisión. Cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno,
En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. Se decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Los problemas de audición se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad. El ruido producido en la calle, en los centros laborales e incluso en las propias viviendas sobrepasa a menudo los 100 decibelios, lo que daña el oído interno. Hay 3 tipos de pérdida auditiva. Neurosensorial, también conocida como perceptiva, se produce en el oído interno debido al deterioro de las células ciliadas, que conducen los impulsos sonoros hasta el cerebro. Conductiva, también conocida como de transmisión, implica la obstrucción de alguna parte del oído medio o externo. El sonido no puede transmitirse a través del aire, sino a través de la vía ósea. Mixta, es una combinación de pérdida neurosensorial y conductiva. Ya, mixta. Muy bien, entonces ya hemos más o menos visto cómo funciona el oído a grandes rasgos. ¿Entendido, doctores? Sí. ¿Entendió? Lo repetimos. Sí, doctor. Está bien, claro. Bien. Cualquier pregunta, duda, me hacen saber. Ahora vamos a ver un video de cómo más o menos es el examen de oído, ¿no? Es un video bastante interactivo, resume o amplía algunas cosas que ya les dije. Presten atención, si tienen alguna pregunta, me avisan. El examen se inicia en el oído derecho, revisando las siguientes regiones. La región retroauricular. Es frecuente encontrar signos de dermatitis seborreica. Buscar adenopatías retroauriculares, nevus y o quistes. Continuar con el pabellón auricular. Valorar el hélix. Antihélix. Trago. Antitrago. Raíz del hélix. Concha. Fosa navicular. Fosa triangular. Y lóbulo. Precisando alteraciones, deformidades y diferentes patologías. Luego, el conducto auditivo externo. Examinar inicialmente con luz frontal, palpar el trago y movilizar el pabellón, detectando la presencia de dolor. En caso de otalgia, manipular con cuidado al pabellón o al trago. De lo contrario, se podrá aumentar la intensidad del dolor. Al alar el pabellón hacia atrás y hacia el examinador, se rectifica la curvatura natural del conducto, lo cual permite, en la mayoría de los casos, observar el conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica. En condiciones normales, el cerumen es el hallazgo más común. El tapón de cerumen puede ser causado por la descamación del conducto auditivo externo, por manipulación recurrente del oído o por dermatitis alérgica. Se puede encontrar micosis y exostosis que se aprecia especialmente en nadadores. La membrana timpánica tiene un área de aproximadamente 1 centímetro cuadrado en el adulto. Su aspecto más usual es el de una membrana translúcida, y su accidente más notorio es el cuerpo del martillo, el cual se dirige hacia abajo y hacia atrás, hasta terminar en el ombligo del tímpano. Hacia abajo y adelante se encuentra el cono luminoso. Es muy útil dividir mentalmente la membrana en 4 cuadrantes. En el cuadrante posterior superior, traslucen la mayoría de las membranas el yunque,
y la articulación incudo-estapedial. Esta observación por cuadrantes permite también una mejor descripción de las lesiones de la membrana, tales como perforaciones. Si cada cuadrante tiene 25% del área de la membrana timpánica, se podrá aproximar en términos de porcentaje el tamaño de las perforaciones. La opacidad de la membrana se presenta en caso de efusión de líquido en el oído medio. Se puede observar material amarillento en el oído medio o burbujas. Con frecuencia se encuentran otras alteraciones de la membrana, como porciones diméricas, apreciadas como áreas de delgadez de la membrana, que corresponden a cicatrización, en la que falta la capa intermedia fibrosa y solo posee la capa epitelial y la mucosa. Otro hallazgo frecuente es la presencia de depósitos de calcio en la membrana, que se aprecia como placas blanquecinas, las cuales son secuela de antiguas otitis medias con efusión. Si se encuentra una coloración roja detrás del tímpano, se debe sospechar un tumor vascular del oído medio, llamado plumus timpánico. La neumatoscopia es un examen que aumenta la posibilidad de diagnosticar correctamente la otitis media con efusión. Para realizarla se escoge un cono de otoscopio, que se adapte al diámetro del conducto para poder sellarlo. Se ejerce presión positiva con aire a través del otoscopio. Para determinar cuál es la movilidad normal de la membrana, se debe realizar este procedimiento muchas veces. Continuar el examen con diapasones. Utilizar el diapasón de 512 Hz y realizar las pruebas de Weber y Riney. Para la prueba de Weber, colocar un diapasón vibrando en el centro de la cabeza e interrogar al paciente si lo escucha igual en sus dos oídos, o si por el contrario, se escucha mejor en un solo lado. En caso tal, se anota la prueba como lateralizada. En las hipoacusias conductivas, el diapasón se escucha más fuerte del lado del síntoma, y en las neurosensoriales del lado sano. Porque en las conductivas no está presente en el oído enfermo el fenómeno enmascarador del sonido ambiental. En la prueba de Riney, comparar la audición por vía ósea y por vía aérea del mismo lado. En condiciones normales o en hipoacusias neurosensoriales, la audición por vía aérea es mejor que por vía ósea, y se anota como Riney positivo. En las hipoacusias conductivas, se escucha mejor el diapasón por vía ósea, y se anota como Riney negativo. Muy bien. Bueno, las pruebas de Weber y Riney son un poco complicadas. La verdad es que complicadas en el sentido de explicarlo virtualmente, ¿no? Eso en las prácticas lo estamos haciendo con los chicos. Los que, como les dije, tienen las puertas abiertas del servicio cuando ustedes gusten, ¿no? Pero en conclusión, la prueba de Weber y la prueba de Riney nos sirve para evaluar la audición de forma cualitativa. Cuando nosotros tenemos un paciente que viene por una hipoacusia, lo importante es diferenciar, ¿es hipoacusia conductiva o hipoacusia neurosensorial? Conductiva, su mismo nombre lo dice, algún problema en la conducción en el oído externo o en el oído medio. Neurosensorial ya es un problema del nervio, ¿no? O sea, cóclea o nervio. Entonces, esa es la única diferencia que tenemos que hacer. Viene un paciente con hipoacusia, ¿dónde es el problema? ¿Conductivo o neurosensorial? Para eso vamos a usar la prueba con diapasones.